Recientemente ha tenido lugar la inauguración de una exposición temporal en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bajo el título de Alas para la Guerra, Aratis y la Celtiberia, se nos muestran desde el 24 de junio hasta el 5 de octubre, distintas piezas arqueológicas relacionadas con el yacimiento de Aranda de Moncayo. Siendo sin ninguna duda los restos de los populares yelmos celtíberos, las piezas estrellas de la exposición. La visita es gratuita, y aun cuando no es muy extensa en tamaño, sí que merece la pena visitarla. Digamos que la misma se divide en varias salas, siendo la primera de ellas donde se nos cuenta la historia de Aratis, la ciudad celta en la que se encontraron los populares cascos. Posteriormente se nos expone algunos datos básicos sobre su sociedad, territorio, guerra, la violencia, la panoplia militar, y el final del guerrero visto desde un aspecto religioso. Sobre los cascos de Aranda de Moncayo, decir que fueron encontrados en el año 1993, en unas fincas privadas adyacentes al yacimiento arqueológico. El terreno fue comprado por Ricardo Granada Pérez, quien al encontrar las piezas las escondió en la localidad de Utebo, para posteriormente venderlas en subastas arqueológicas. De todo ello hay numerosa información en redes sociales, por lo que no voy a detenerme demasiado en la rocambolesca historia. Decir no obstante, que fueron encontrados 18 cascos, de los cuales 7 fueron recuperados y devueltos a España, encontrándose actualmente expuestos en el Museo de Zaragoza. En el año 2020 se recuperó un 8º casco, habiéndose conseguido por tanto 8 de las 18 piezas originales. Resulta extraño que en una zona tan pequeña, se hallaran 18 yelmos, pues estos elementos no debían de ser comunes a todos los guerreros, quedando su utilización casi de forma exclusiva para élites aristócratas de las tribus o clanes locales. Se sabe que uno de los rituales celtas peninsulares, consistía en arrojar armas y yelmos a las aguas tras la muerte del guerrero, causa que podría explicar la poca cantidad de material relacionado con estos elementos encontrados en Iberia. También se ha teorizado sobre el posible significado de los mismos. Algunos autores apuntan a un uso ceremonial o simbólico, es decir, no eran cascos utilizados para la guerra como tal, sino solo para ceremonias concretas de exaltación de los héroes o de los dioses. Algo que podría estar relacionado con otros elementos similares en distintos siglos y puntos del continente, como por ejemplo los cascos de Vixo, en la Edad del Bronce danesa, o los yelmos de Sutton Hoo en la Alta Edad Media anglosajona. En ambos casos, los cascos encontrados están adornados con símbolos como cuernos o escenas ritualísticas de la mitología escandinava, aceptándose a día de hoy, que serían más propios del mundo ritual germánico que del mundo bélico práctico. ¿Ocurrió lo mismo con los yelmos celtíberos de Aratis? ¿Eran ceremoniales y no prácticos? Me temo que es algo que no puede demostrarse actualmente, y dicha teoría forma parte de otras muchas expuestas sobre el tema. Los defensores de la hipótesis ritual, sostienen lo poco útil que resulta combatir con yelmos tan adornados y decorados, quedando por tanto, solo la teoría del uso ceremonial como presumiblemente razonable. De ese modo, los cascos de Aranda del Moncayo serían piezas religiosas ofrecidas a los dioses, o que intentaban representar a los dioses por medio de la exageración de atributos heroizantes como cuernos o alas. Una segunda teoría asociada, nos plantea la posibilidad de que no fueran de uso ritual, sino representación del estatus social. En tal caso los yelmos seguirían sin ser prácticos para el combate, y únicamente mostrarían el poder y prestigio de su propietario. A este respecto es interesante recuperar la idea expuesta por el historiador Manuel Vendala, en su libro Tartesios, Iberos y Celtas. En ella expone una curiosa hipótesis relacionada con la simbología de la cornamenta en las representaciones de guerreros de las mal llamadas estelas tartésicas del bronce hispano.
El escritor plantea de manera textual lo siguiente. La cultura material de la primera época de Tartesos deja traslucir una sociedad jerarquizada, cuyo más alto nivel lo ocupa el grupo o clase que retratan tan particularmente las estelas grabadas. Se percibe en ellas una casta superior, cuyos componentes ejercen como guerreros. Se hace constar en la posesión de signos de distinción muy exclusivos, y en la recepción y ofrecimiento de ceremonias que sirven de recordatorio colectivo de sus virtudes o privilegios de clase. El hecho frecuente de que los guerreros de las estelas estén tocados de cascos de cuernos, en algún caso enormes, como para hacer bien visibles sus valores y su significado. El guerrero de la estela de Fuente de Cantos, Badajoz, luce uno de estos cascos de cuernos desmesurados. Parece que muestran aquí un sentido heroizador, que remite a la vieja tradición mesopotámica en la que aparecen los cascos o tiaras de cuernos como atributos de los dioses. Es decir, los cuernos como elemento decorador en los cascos de guerreros de las estelas del bronce hispano, representarían atributos divinos. A este respecto, no puedo dejar de relacionar la semejanza de los yelmos de Aranda de Moncayo, con la simbología de los cuernos tartésicos, y la posibilidad real, de que más allá que fueran elementos para la guerra, tuvieran un significado ritual o religioso puramente nativo, el cual perduraría en la antropología cultural hispana desde la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro. Otra característica de las piezas de Aratis que ha servido para especular sobre la posible práctica de combate y su utilización, ha sido la falta de una protección facial. Lo cual ha sido interpretado como prueba de un estilo de combate individual entre soldados. Dicho de otra forma, los guerreros celtíberos no practicaban el combate de tipo falanges o muro de escudos, sino combates individuales de guerreros contra guerreros. Especulándose nuevamente que dicha práctica podría estar asociada a combates rituales, como los llevados a cabo durante el funeral de Viriato. En cuyo caso, estaríamos una vez más ante la suposición de que los cascos de Aranda de Moncayo serían ceremoniales y no funcionales. Respecto a la simbología de los cascos celtíberos, es destacable que algunos de ellos estaban adornados con elementos espirales de carácter solar, como los de la tumba de la necrópolis del Val, en Alpaquense, Guadalajara. Lo cual podría ser interpretado como un símbolo protector, o incluso heroizante de cara al más allá. En una cerámica de Numancia se aprecian dos figuras que llevan un casco con cuernos, y otro que asemeja a un animal con las fauces abiertas. Según Alberto Lorrio, este tipo de elementos estarían vinculados con una herencia de la cultura del Atene, segunda edad del hierro celta. Y es que los yelmos de la celtibera son propios y originales de Hispania, sin parecido en el mundo celta. Pero recibieron influencia de distintas poblaciones con las que los viejos celtas hispanos tuvieron contacto. Algo fácilmente demostrable por la comparación entre diferentes yelmos calcídicos. Las piezas en cuestión fueron influenciadas por el mundo greco-romano, evolucionando desde los cascos griegos e itálicos. Al igual que estos, tienen una calota lisa, un nasal reforzado que divide las aperturas para los ojos, guardanucas plano, carrilleras móviles, y adornos tanto orgánicos como metálicos. Incorporando en el caso celtibero, eso sí, elementos nativos propios del mundo cultural del hierro peninsular. Su origen seguramente gira en torno al siglo IV en el sur de Italia, donde los mercenarios celtas de Hispania los conocerían y traerían a la península, sufriendo en los sucesivos años y siglos algunas variaciones autóctonas, como la incorporación de piezas simbólicas, tales como alas o cuernos, pudiéndose apreciar en algunos de ellos igualmente imágenes de serpientes, animales sagrados para algunas sociedades celtas europeas. En relación con lo citado previamente, y hablando nuevamente sobre lo extraño de la cantidad de las piezas encontradas en una zona muy pequeña, se plantean varias posibilidades. Una de ellas teoriza sobre la existencia de un pequeño ejército financiado por el contexto de la expansión celtíbera de esos siglos.
Un momento concreto en el que confluyeron varios jefes y caudillos en una misma zona. Otra, quizás más mitológica, relacionaría el lugar con un posible santuario al dios de la guerra celta, significando la acumulación de cascos una ofrenda puntual a la divinidad, ya que casi todos presentan una homogeneidad que descarta que podamos estar hablando de ofrendas acumuladas a lo largo del tiempo. Esto supondría un acontecimiento único en un momento único, que forzó a los celtíberos de Aratis a ofrecer una gran cantidad de yelmos con atributos nativos y heroizantes en busca del favor del dios. Todo ello dentro de un contexto histórico y social que desconocemos.